The sermon title today El sermón se titula hoy, is called The Passovers of God. se llama Las Pascuas de Dios. You might say, Y I know about the Passover, quizás usted pueda decir, bueno, yo conozco de la Pascua, but what are the Passovers? pero ¿qué son esas Pascuas? This weekend, as in many parts of the world, Bueno, este fin de semana, aquí como en otras partes del mundo, here in Latin America, we're celebrating the Holy Week. aquí, por ejemplo, en Latinoamérica se está celebrando la Semana Santa. In North America, we would call it Easter weekend. Y también, por ejemplo, si usted va a los Estados Unidos, usted va a escuchar de un fin de semana de Pascua. Actually, it is not this weekend that is the real Passover. That was last weekend. De hecho, no era este fin de semana, la Pascua realmente era el fin de semana pasado. Easter weekend is theoretically not even connected to the real Passover. Y ese fin de semana de Pascua, en cierta medida, no está ni siquiera conectado con la Pascua original. Jesus did not die on Easter weekend. Porque Jesús no murió en el fin de semana de Pascua. He died on the biblical Passover, which is the Jewish calendar. Él murió en la fecha, en la fiesta de Pascua, de acuerdo al calendario judío. So we're going to study about God's Passovers Así que vamos a estar estudiando hoy sobre las Pascuas del Señor and what it means to us today and what we're looking forward in the near future. y qué significa esto para nosotros hoy y qué implica para nuestro futuro cercano. According to the Bible, we are entering into the last final stretch to the finish line. Ahora, de acuerdo a la Biblia, nosotros estamos entrando prácticamente en la recta final, The final crisis. esa crisis final. A crisis where every single person must demonstrate his loyalty to man or loyalty to God. Una crisis en donde cada persona deberá demostrar su lealtad a Dios o la lealtad a los hombres. Every government leader in every country Cada líder de gobierno de cada nación is expected to fall in line and act in harmony with the New World Order. se espera que él de una manera u otra se alinee al nuevo orden mundial. If they do fall in line, Ahora, si estos líderes lo hacen así, si ellos se alinean, world leaders are rewarded with tremendous financial benefits. estos líderes mundiales son recompensados con tremendos beneficios económicos. Most world leaders are very rich and have bank accounts at the Vatican. De hecho, hay muchos líderes del mundo quienes gozan de mucha riqueza y que tienen además sus riquezas en el Vaticano. The Vatican doesn't mind rewarding world leaders if they do what they're told. Y al Vaticano realmente no le importa mucho el recompensar a líderes globales en tanto ellos hagan lo que se les dice que hagan. Now, if world leaders do not comply, Ahora, en el caso que un líder mundial no se ajuste a esto, they are usually taken out of power ellos sencillamente son quitados del poder or they're assassinated. o son asesinados. So it's a hard decision for world leaders. Entonces, es una decisión difícil para los Comply líderes. and get rich, Bueno, me ajusto y me enriquezco, or I don't comply and lose my life o por otro lado, or position. no me ajusto, pero puedo perder mi vida y mi posición. Like the two presidents in Africa that were assassinated and the president of Haiti. Como, por ejemplo, tuvimos el caso de dos presidentes en África quienes fueron asesinados y también otro presidente en Haití. Over not supporting the shot. ¿Por qué? Porque ellos no estaban de acuerdo con una inyección. Something simple as a shot. Algo tan simple como una inyección. Australia was punished by burning the country down almost if they did not comply. Y de hecho, Australia también fue hasta cierto punto castigada si ellos no se ajustaban a la medida. You should have seen the fires across the whole country. The whole country was on fire from one end to the other. Y usted podía ver los incendios desde un extremo del país a otro en Australia. Eventually, every single human being will be forced into the same position that leaders are in today. Ahora, eventualmente, cada persona, de una manera u otra, va a ser forzada a la misma posición en la cual se encuentran los líderes globales de hoy día. Will they obey the authority of God's law and obey God, or obey the authority of man's law and obey man? Ellos o bien obedecerán la autoridad y la ley de Dios, por un lado, o obedecerán
la autoridad y las leyes del hombre. If you choose to obey God instead of man, you risk the loss of all your earthly possessions, your freedom, and maybe your life. Ahora, si usted decide, voy a obedecer a Dios, voy a obedecer la autoridad de Dios, usted corre el riesgo de perder todo lo que posee. On the other hand, those who choose to rebel against God Pero, por otro lado, aquellos quienes escogen rebelarse en contra de Dios in order to protect all their assets, their freedom, and their life, para poder así proteger todos sus activos, todas sus posesiones, para proteger su vida, they place themselves under the control of their worst enemy. ahora ellos se van a colocar en una posición donde van a ser controlados por su peor enemigo. The Holy Spirit is withdrawn from them, El Espíritu Santo es quitado de estas personas and the holy angels cease to protect them. y los santos ángeles del Señor dejan de protegerlo. If it weren't for God's protection today, I don't know where we would be. Ahora, si no fuese por la protección de Dios, no sé dónde estaríamos hoy. Like Pastor Sosa mentioned this morning, Tal como lo mencionó el pastor Sousa esta mañana, it is very dangerous right now to remove yourself from God's protection. es algo muy peligroso que usted trate de moverse de esa protección de Dios. If you think I will temporarily place myself here for convenience, you may make a permanent choice and you will never be able to come back. Y si usted cree que por conveniencia usted puede sencillamente colocarse en una posición distinta hasta temporalmente, es una decisión muy arriesgada la cual usted está Do you tomando. actually want to be in a position where God will never speak to you or protect you again? ¿Será que usted realmente quiere estar en una posición en la cual Dios no pueda hablarle nuevamente, no pueda protegerlo nuevamente? Where you will never hear God's sweet voice speaking to you, inviting you to Donde, follow His path. donde usted nunca más escuche esa dulce voz de Dios invitándole a seguirle. The Bible says there will be a famine in the world La Biblia nos dice que va a haber una hambruna en where este someday mundo. people will go from east to west, north to south, trying to look for the Lord and hear His voice. Y donde muchos van a ir de este a oeste, del norte al sur, tratando de buscar la palabra de Dios, donde muchos van a querer escuchar algo. But they will not hear God's voice anymore. Sin embargo, estos no escucharán la voz de Dios They have más, made their final decision porque han tomado su decisión final and they will no longer hear God speaking to them. y ya no escucharán a Dios hablándoles. How sad to be in a Christian church and claim to be God's children and yet be disconnected from God. Ahora, qué triste es esto de profesar estar en una iglesia cristiana, el de pertenecer a la familia de Dios, pero usted no escucha más de Dios. They will drink the cup of wrath and the final plagues. Estas personas finalmente van a beber de la copa de la ira de Dios. And eventually will be sentenced to eternal death Y and destruction. eventualmente estas personas van a ser condenados a muerte eterna y destrucción. No hope of resurrection. Ninguna esperanza de resurrección. So that's what's facing us today. Así que eso es lo que estamos encarando hoy. Are we going to be loyal to God or loyal to man and man's organizations? ¿Vamos a ser leales a Dios o vamos a ser leales a los hombres y a las organizaciones Are del we going to be mundo? loyal to truth or are we going to be loyal to organizations? ¿Vamos a ser leales a la verdad o vamos a ser leales a organizaciones? But you say, it is good to be loyal to your church. Y usted dice, pero es bueno que seamos leales a nuestras iglesias. Yes, it is claro que good. sí, es bueno. But not above God. Pero esta lealtad no puede sobrepasar la lealtad sobre Dios. I love my wife. Yo amo a mi esposa. I'm loyal to my wife. Yo soy fiel a mi esposa. But if I love my wife more than I love God, that's called idolatry. Pero si yo amo a mi esposa más de lo que yo amo a Dios, eso se llama idolatría. If I love my church more than I love God, that's idolatry. Si yo amo más a mi iglesia de lo que yo amo a Dios, eso se llama idolatría. Loyalty to God must be above all loyalty to any organization or any other human. Así que la lealtad a Dios debe estar por encima de cualquier lealtad a personas o a organizaciones o cualquier otra So your cosa. choices may be good choices Así que quizás sus elecciones pueden ser buenas between one good thing and a better thing. entre una cosa buena y algo que sea mejor. So we have to choose the best. Así que tenemos que escoger lo mejor. Not have loyalty to God means you lose everything anyway. Ahora, si usted no es leal a Dios, eso significa que usted igualmente va a perder todo.
Today we will look at the first Passover. Hoy vamos a ver la primera Pascua. Remember, God ordered Moses that everybody should paint their doorpost with the blood of the lamb. Ahora recuerde que Dios le había dado un mandato a Moisés, que cada familia tenía que pintar el dintel de sus casas con sangre. The blood of the lamb was pointing forward to the blood of Jesus Christ, the Lamb of God, someday who would die for us. Esa sangre era la sangre de un cordero que finalmente apuntaría al Cordero de Dios, a Jesucristo, quien moriría por el pecado del mundo. So the first Passover began at the Exodus from Egypt. Así que la primera Pascua la vamos a ver que comienza en el éxodo de Israel. The very night that they left Egypt, they celebrated the first Passover. La misma noche que Israel dejó Egipto, esa noche ellos celebraron la Pascua. God rescued his people out of bondage, Dios slavery. había rescatado a esta gente de la servitud, de la He esclavitud. took them out of Egypt Él los saca de Egipto and destroyed the power of the enemy. y destruyó el poder del enemigo. We will then examine the sacred Passover when the Lamb of God was slain for our sins. Luego vamos a ver qué pasa con esta Pascua ahora que el Cordero de Dios fue inmolado para el pago del pecado. Finally, we will look at the last Passover. Y finalmente vamos a ver a la última Pascua. You say, another Passover? Y usted dice, ¿otra Pascua? Yes. Sí. The greatest exodus in history is about to happen. El mayor éxodo en la historia del mundo está por acontecer. In this world, we are living in a house of bondage. En este mundo nosotros estamos viviendo en una casa de servidumbre. Satan has physical slaves. Satanás tiene físicamente esclavos. Millions are enslaved in sin. Millones quienes están esclavizados al pecado. Some are physically slaves. Algunos son esclavos físicamente hablando. And this house of bondage is what we're going to leave behind. Y esta casa de servitud es lo que vamos a dejar atrás. Egypt and Sodom. Vamos a dejar Egipto y And vamos a God's going to dejar take his people Sodoma. out of Y this house of y bondage. Dios va a sacar a su pueblo fuera de servitud. And we're going to see that there's parallels between the original Passover and the last Passover. Y lo que vamos a ver es que hay paralelos importantes entre la primera Pascua y las subsiguientes. We will see that God is preparing us to learn from the last Passovers to learn for the future one. Y vamos a ver también qué lecciones quiere Dios que aprendamos de estas Pascuas para el futuro. Let's look at the first Passover. Ahora vamos a ver la primera Pascua. There were 10 plagues, 10 plagas. which were directly, each plague was directed against an Egyptian god. Ahora, estas 10 plagas que hubo fueron dirigidas directamente a una deidad egipcia. The Egyptians had many gods. Los egipcios tenían muchos dioses. For example, they had a god which took care of the water in the river. Por ejemplo, ellos tenían un dios que era el que cuidaba el agua, los ríos. So when God attacked the river, Así que cuando Dios ataca los ríos, he was saying, where's the power of your God? él sencillamente estaba diciendo, bueno, ¿dónde está el poder de tu Dios? Come on, if you have a God that gives you water, where is he? Bueno, si tú tienes un Dios que es el responsable del agua, ¿dónde está ahora? The first 3 plagues Las primeras 3 plagas were shared by both Egyptians and Israelites. fueron compartidas o experimentadas tanto por los israelitas como por los egipcios. The last 7 plagues fell only on the Egyptians. Pero las últimas 7 plagas fueron experimentadas solamente por los egipcios. By the way, how many plagues will there be at the end of time? Ahora vamos a ver cuántas plagas va a haber en el tiempo del Do you fin. remember? ¿Cuántas? How many? ¿Cuántas? 7. 7 plagas postreras. So they will fall only on the wicked, Y estas plagas van a caer sobre los impíos, just like in Egypt. tal como en Egipto. The last 7 fell only on Egyptians, and the last 7 at the end of time will be against the wicked. Las últimas 7 plagas que vimos en el caso de Egipto cayeron sobre los egipcios y luego las últimas 7 plagas postreras caerán también sobre los impíos. You will also notice that the last plague, the death of the firstborn, Usted también se dará cuenta que la última plaga en Egipto, que era la muerte de los primogénitos, required a specific act of obedience. requería una obediencia activa. It wasn't enough to be an Israelite. No era suficiente el hecho de ser You israelita. had to kill a lamb Usted tenía que inmolar un cordero
You had to take the blood and paint it on your doorpost, Usted tenía que tomar la sangre de ese cordero y con eso pintar el dintel de su casa. or your firstborn would die. O de otra manera, su primogénito también moriría. Active obedience. Era una obediencia activa. It is not enough to be a member of a church. Ahora, no es suficiente ser miembro de una iglesia. You can't say, but I'm a member of the church, so I guess God will save me. Usted puede decir, bueno, pero yo soy miembro de la iglesia, así que Dios tiene que salvarme. No, you have to individually make a choice to obey God in spite of everybody else. No, no, no. Usted de manera individual, usted tiene que tomar la elección de obedecer a Dios a pesar de lo que haga el resto. Protection in the last plagues requires obedience on your individual part. Y la protección de las últimas plagas, esas plagas postreras, va a depender de su obediencia activa individual. Let's look at the plagues. Vamos a ver las plagas. The first one turned the river Nile into blood. La primera plaga convirtió el río Nilo en un río de sangre. So immediately Pharaoh's magicians Así que inmediatamente los magos, los agoreros de Faraón, started turning water into blood. empezaron también a convertir agua en sangre. And Pharaoh said, "Oh, that's nothing." Y el Faraón dijo, bueno, eso no es nada. But Pharaoh went to take a bath, but he couldn't bathe because it was all blood. Y ahora Faraón cuando quería bañarse ni siquiera podía porque todo era sangre. So God removed it at his request. Así que por pedido esta plaga fue removida, Dios así lo hizo. But Pharaoh hardened his heart, and so God brought another plague. Así, pero el corazón de Faraón se había endurecido, así que Dios decide enviar otra The plaga. second one was a plague of frogs. La segunda plaga era la plaga de And they ranas. came out of the river and filled all the homes in the land with frogs. Y esas ranas salieron del río y empezaron a llenar toda la tierra de Egipto, todos los hogares. And the magician said, "We can bring frogs out too." So they brought frogs. Ahora, estos magos, ¿qué hicieron? Dijeron, pero nosotros también podemos traer ranas. Y empezaron también a multiplicar ranas. What they should have done is make the frogs go away, but they couldn't. Lo que ellos tenían que hacer era quitar las ranas, pero no pudieron. They made more frogs. Lo que hicieron fue traer más ranas. That's not what Egypt needed. Y eso no era lo que Egipto necesitaba. They couldn't remove the frogs. Ellos no podían quitar esas ranas. So Pharaoh said, "Please talk to your God, Moses, and make the frogs go away." Así que Faraón le dice a Moisés, por favor, Moisés, háblale a tu Dios y dile que quite estas plagas de este lugar. God has a sense of humor. Ahora, Dios tiene un sentido del humor. God killed all the frogs, Dios elimina todas las ranas, but he left them in the houses. pero las dejó en las casas. So they had to grab the frogs from under the bed, in the glasses and in the dishes, and pile them outside into big bunches of frogs. Así que cada uno de estas personas tenían que buscar en su casa dónde estaban las ranas. Quizás estaban debajo de la cama, quizás estaban en una vasija, en cualquier lugar, y tenían que recogerlas y luego ir y quemarlas It fuera. says the whole land stunk with all the dead frogs. Y toda la tierra de Egipto hedía de la quema de esas ranas. The third plague was lice. Ahora, la tercera plaga fue la plaga de los piojos. Now, have you seen lice jumping around everywhere? No. Ahora, ¿será que usted ha visto piojos saltando de un lugar a otro? Where do you find the lice? ¿Dónde usted encuentra los piojos? In the hair of the animals and the hair of your children, everywhere. En el cabello de los animales, en el cabello de sus hijos, en todo lo que tuviera cabello. Everywhere there was hair, there was lice. En cualquier lugar donde hubiese un cabello había piojo. And the more you took it out, the more they Y replicated. mientras usted más sacaba piojo, más ellos se multiplicaban. Even Pharaoh was pulling lice out of his hair all day long. Así que yo me imagino a Faraón también sacándose piojo todo el día. So finally, beg God to take the lice away. Así que Faraón vino nuevamente, por favor, ruégale a tu Dios que nos quite los piojos. Well, number 4, Bueno, la cuarta plaga, flies. las moscas. Can you imagine flies everywhere?
Usted puede imaginarse plagas, moscas por todas partes. No matter where you turned, there were flies everywhere. No importa en qué lugar usted se encuentre, allí iba a haber moscas. But this time, they did not go into the land of the Israelites. Pero esta vez, estas moscas no atacaron la tierra de los israelitas. God was gracious. Dios estaba extendiendo su gracia. And the next one was number 5 was cattle, horses, asses, and died of the plagues. Y luego vemos la quinta plaga, que era la muerte de todo el ganado. All the animals got sick and started dying. Todos los animales empezaron a enfermarse. It specifically mentions cattle, horses, asses, and camels. Específicamente habla de ganado, del vacuno, habla también de los caballos, de los asnos And the camels. y también los camellos. So the animals started dying. Así que los animales empezaron a morirse. So they begged Moses, please speak to your God Y and no- tell him to please take that away. Y nuevamente ellos fueron, le rogaron a Moisés, por favor, Moisés, habla con tu Dios, dígale que por favor que quite esta plaga. The Egyptians had a God that took care of their animals. Ahora, los egipcios, ellos tenían un Dios quien cuidaba supuestamente a los animales. The magicians finally gave up. They couldn't do anything about it. Y estos magos, esos astrólogos de Faraón, finalmente ellos se rindieron porque no podían hacer nada. The sixth plague, Moses, by God's order, threw ashes up in the air, and the ashes went everywhere and created boils on all the skins. Ahora, la sexta plaga es algo que Moisés, él mismo, bajo el comando del Señor, toma cenizas y él esparce cenizas que finalmente llegaron a toda la población de los egipcios y a través de la cual surgieron y reventaron úlceras en sus pieles. I remember a story of Pastor Walter White. Ahora, yo me acuerdo una historia que contó el pastor Walter Fight Before he was a Christian, antes de que él hubiese conocido al Señor, antes de ser he was cristiano. reading this. Y él decía que él estaba leyendo la Biblia, estas cosas. And so he was saying, come on. Y él dijo, Boils can just pop out on you just like that? y él decía, por favor, ¿cómo es esto posible? ¿Será que acaso úlcera va a salir así por así? If I believed the Bible, ulcers would just suddenly came out. Bueno, si yo creo la Biblia, sencillamente una persona repentinamente puede sufrir de úlceras. Suddenly he was aware of a pain on his leg. Ahora, él confiesa que de repente empezó a sentir un dolor en su pierna. And he looked, and there was a big boil. Y vio y se dio cuenta que tenía una úlcera en su It pierna. was very painful. Y que era bastante doloroso. And he said, where did that come from? I didn't have it this morning. Y él dijo, pero ¿de dónde me salió eso si yo no tenía esto esta mañana? Maybe it's true. Así que quizás es verdad, dijo el pastor. And the boil disappeared. Y esa úlcera desapareció. And then he was tempted again. Oh no, I just imagined it. Y luego él sencillamente se sintió tentado nuevamente y dijo, ay, capaz esto yo lo que estoy es imaginándome estas cosas. And the boil came back. Y la úlcera regresó a su And then piel. he said, I'm sorry, God, I was doubting. I believe your word. Y allí él se dirigió al Señor y le dijo, Señor, perdóname, yo he estado dudando tu palabra. And the boil disappeared. Y esa úlcera desapareció. The next, La próxima Plague. plaga, number 6, la número 6, 7, number 7, was large hail and thunder and lightning came over the land. bueno, la séptima plaga habla de granizo, habla de rayos que cayeron This is sobre la just a tierra. picture off the internet Ahora, esto es una foto que he sacado del internet of large hail that fell on the cars and buildings, and look what it did. donde en esta oportunidad granizo cayó del cielo. Usted puede ver que son rocas de granizo de una importante magnitud. Ay, Y mire el impacto que tuvo sobre los I vehículos. figured that those balls there probably weigh a pound or two. Quizás yo considero que esas bolas de granizo pesaban 1 libra o 2 libras, medio kilo, 1 kilo. And that's the destruction they did. Y miren el nivel de destrucción que hicieron. You will see at the end of time how big hail and how much they will weigh. Ahora,
¿qué tal en el tiempo del fin? Ahí es donde vamos a ver qué tan grande vamos a ver esas bolas de granizo y el efecto que van a hacer. Moses warned them, take the animals out of the field. Anybody in the field will die. Ahora que Moisés les había dado la advertencia, les había dicho, por favor, quiten a todos los animales, sáquenlos del campo, que ninguna persona esté allí. Some believed and immediately put all their animals inside their house. Y hubo personas quienes creyeron esto y lo que hicieron fue remover, quitar todos sus animales y resguardarlos. Others did not believe and left them out in the field. Mientras que otros no hicieron esto, dejaron sencillamente sus animales en el campo. Every animal, every man in the field, every herb and tree was destroyed. Y cada animal o cada persona que estaba en el campo, cada árbol fue destruido. Pharaoh called Moses and said, please come. Ahora, Faraón nuevamente llama a Moisés, le dice, por favor, ven. Now remember, the hail is falling everywhere. Ahora recuerde que granizo está cayendo por todas partes. Moses walked straight in without fearing and was never hit by hail. And he walked back out right through the hail and was protected by God. Y Moisés camina sin ningún tipo de temor, sin esconderse, sin nada, sencillamente va a la presencia de Faraón sin ser agredido por este granizo y de la misma forma él sale. The next plague, La próxima plaga, locusts. langostas. They ate everything that was green. Estas langostas comieron todo lo que se llamaba verde. There was nothing left. No quedó nada. In Guyana, we suffered an attack by very big locusts, this big. De hecho, en Guyana, nosotros tuvimos una vez un ataque de langostas. Eran langostas grandes, grandísimas. I was camping with my family. Yo estaba acampando con mi familia en esa And they oportunidad. looked like birds. Y parecen como pájaros, del tamaño de un pájaro. And I had my 2 sons with me. Y yo tenía mis 2 hijos I was just joking, but I said, I wonder if I got my slingshot out, if I could hit one of them. y yo estaba bromeando, pero yo dije, oye, yo me pregunto si yo puedo tomar mi onda y darle a una de estas langostas. My boy said, Daddy, you can't hit one. Y mis hijos dijeron, ay, por favor, papá, tú nunca le vas a atinar. So I got a rock Así que yo agarré una roca and I just shot it. y yo ¡pum!, lancé la roca con mi onda. I hit one. ¿Y sabe qué? Le di a una It exploded. y se explotó. We couldn't believe it. We just sat there with our Y mouth nosotros open. ni siquiera podíamos creerlo. Nos quedamos allí boquiabiertos, sentados And boquiabiertos. then I had to fly the airplane. Y luego yo tenía que volar la avioneta. And as I was flying, I had to dodge these locusts everywhere. Y mientras estaba volando, yo tenía que ver cómo maniobrar porque era demasiada la cantidad de It was langostas. like hitting a bird, Era como darle a un pájaro. except they would realmente. explode in green, like. Solo que estas langostas cuando explotaban eran como una bomba verde. One of them hit my windshield and it made a big green splash. Una de esas langostas se estrelló contra mi parabrisas de mi avioneta y quedó una mancha verde. When they eat everything, there's nothing left. Ahora, cuando estas langostas comen, ellos no dejan nada. We have to move fast. Ahora, de aquí tenemos que ir rápido. There was thick darkness on the land. Hubo también un tiempo de tinieblas sobre la tierra. They lit a light, and even the light wouldn't penetrate that darkness very well. Y el tipo de tinieblas era tan densa que aunque uno prendiera una luz, casi no podía ni ver. It reflects the darkness that our minds, spiritual darkness that has come over the land. Y eso sencillamente refleja las tinieblas, el tipo de oscuridad que hay en nuestras mentes. People just don't seem to understand. Hay personas que sencillamente parece que no entienden. Even God's professed commandment keeping people don't understand. Y parece que aún aquellas personas quienes profesan ser guardadoras de los mandamientos de Dios parecen no entender. Jesus is in a most holy place preparing a people, and most of God's people are totally unconcerned. Jesús está en el lugar santísimo preparando un pueblo. Sin embargo, la mayoría de este pueblo
está como que si no se da cuenta de qué es lo que pasa. God has sent special messages through the spirit of prophecy, and most of God's people in our organization has rejected the spirit of prophecy. De hecho, Dios ha enviado mensajes especiales a través del espíritu de profecía para la preparación de su pueblo, y sin embargo, la mayoría de miembros y de la organización ha rechazado estos escritos. Pastors, Pastores, administrators, administradores, professors profesores reject the rechazan work of Christ in a most holy place la obra de Cristo en el lugar santísimo. and the messenger that he sent to prepare us, Y también la mensajera que Dios envió para prepararnos and they have no protection y no tienen ninguna protección from the deceptions that are coming on the earth. de los engaños que han de venir sobre la tierra. Finally, the last plague, Finalmente, la última plaga, the angel of death, el ángel de muerte. is to approach every home. Ese ángel se acercaría a cada hogar. If you were not covered by the blood, Si ese hogar no estaba bajo la protección de la sangre, even Pharaoh's firstborn died. aún el hijo primogénito de Faraón murió. In every home, En cada hogar. those who had not the blood Aquellos quienes no estaban bajo la sangre lost their firstborn in their home and of their flocks. perdieron su primogénito en sus casas, entre sus hijos y también entre sus rebaños. That's coming on the world today. Y eso viene al mundo hoy. If we do not obey what God said, Si nosotros no obedecemos lo que dice el Señor, we will suffer the same result. vamos a sufrir los mismos resultados. The result was national ruin. Y el resultado fue ruina. Look what Exodus 10 says. Mire lo que dice el libro de Éxodo 10, versículo 7. And Pharaoh's servants said unto him, How long shall this man, Moses, be a snare unto us? Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Aquí cuando habla de este hombre se está refiriendo a Moisés. Let the men go that they may serve the Lord their God. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Knowest thou not that Egypt is destroyed? ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? And you know what? ¿Y saben qué? God arranged it so that they would leave exactly on time. Dios arregló todas las cosas para que su salida ocurriese justo a tiempo. The day that they left Egypt, El día cuando los israelitas salieron de Egipto, it says it came to pass at the end of the 430 years, even on the self-same day that it came to pass, that all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. las escrituras nos dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. On the self-same day, En el mismo día, exactly on time. exactamente a tiempo. When God does things, when he says the seventh day, he means the seventh day. Cuando Dios hace las cosas a tiempo, cuando Él dice el séptimo día, es el séptimo día. The seventh day is holy, the first day is not holy. El séptimo día es un día santo, el primer día no lo es. But many Christians say, oh, I know, but we've always grown up keeping the first day of the week, Y hay Sunday. muchos cristianos que dicen, sí, sabemos, pero mira, hemos crecido guardando el domingo. God doesn't say, oh, well, it doesn't matter, just keep one day of the week. Ahora Dios nos dice, bueno, esto no importa, sencillamente guarde un día a la semana. When God says the seventh day, he means the seventh day. Cuando Dios dice el séptimo día, When he says paint the doorpost with blood, he means paint the doorpost with blood. cuando Dios dice el séptimo día, eso es lo que Él quiere decir, el séptimo día. Cuando Dios dice, vas a pintar el dintel de tu puerta con sangre, eso es lo que Él está diciendo, hay que pintarla. 1 Corinthians Primera de Corintios 10:11. 10, versículo 11. Now all these things, talking about the things in the past, happen unto us for examples. Y todas estas cosas, y estas cosas se está refiriendo a todas las cosas que pasaron en el pasado. Estas cosas las acontecieron como ejemplo And they are written for our admonition, y están escritas para amonestarnos a nosotros, upon whom the ends of the world are come. a quienes han alcanzado los fines de los siglos. You know, Psalms 91 says, ¿Sabe? El Salmo 91 dice,
He that dwelleth in a secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. que aquel que está bajo el abrigo del Altísimo, él estará bajo sus alas, bajo su protección, Bajo la sombra bajo del la sombra del Omnipotente. Omnipotente. Where is the secret place of the Most High? Ahora, ¿dónde está ese lugar? ¿Dónde está esa sombra del Omnipotente? In the most holy place. Está en el lugar santísimo. Do you dwell in the most holy place? ¿Será que usted está habitando en el lugar Is your santísimo? mind with Jesus in the most holy place? ¿Será que su mente está con Jesús en el lugar Oh santísimo? no, Jesus isn't the most. Everything was completed at the cross. No, Dios no está en el lugar santísimo, porque todo fue completado en la When Jesus cruz. died, that was all we had to do. Cuando Jesús murió, eso fue todo. We don't have anything to do. Ya no tenemos más nada que hacer. No active obedience required on my point. No es necesaria mi obediencia activa. Just have faith in Jesus and he will save you in your sins. Sencillamente ten fe en Jesús y Él te salvará en tu pecado. We will keep sinning until Jesus comes. Nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Not so. Bueno, pero no es así. It requires active obedience. Se requiere una obediencia activa. We are not saved by works. No somos salvos We are por saved obras. by faith. Somos salvos por fe. But if you love me, keep my commandments, Jesus said. Pero Jesús dijo, si me amáis, guardad mis And mandamientos. those who do not love me will not keep my Y commandments. aquellos quienes no aman a Jesús no van a guardar sus You know, mandamientos. God gave a person in the Old Testament a special task to build the sanctuary. Ahora, Dios le dio la tarea a una persona en el Antiguo Testamento para la construcción del santuario. His name was Bezaleel. Y el nombre de este hombre era Bezaliel. We can read about what God did for him in Exodus 31, 1 through 5. Y nosotros podemos leer sobre la historia de Bezaliel en Éxodo 31, los versículos 1 al 5. God filled him with the Holy Spirit, Dios lo llenó del Espíritu Santo. gave him wisdom and understanding, Le dio a este hombre sabiduría, le dio entendimiento and a knowledge of workmanship, y también le dio conocimiento práctico. so that he could build all the details of the sanctuary according to God's instruction. ¿Para qué? Para que él pudiera construir todos los detalles del santuario de acuerdo a la instrucción de The Dios. name Bezaleel means El nombre Bezaliel significa under the shadow of the protection of God. bajo la protección de la sombra de Dios. We got to move right along. Vamos rápido ahora. Remember, in the first Exodus, to be saved required specific obedience to God's command. Ahora recordemos que en esa primera Pascua se requería una obediencia activa para poder ser salvo. It was at midnight that God saved them. A medianoche Dios los salvó. They left Egypt on the self-same day, exactly on schedule. Y ellos abandonan Egipto, salen de Egipto el mismo día tal como había sido planeado. In Luke 22:15, En el libro de Lucas 22, versículo 15, Jesus said, I desire to eat this Passover with you. Jesús dice que Él desea tomar nuevamente la Pascua con ellos. He tried to explain to his disciples Y Él trató de explicarle a sus that he was discípulos going to die. de que Él iba a morir. They couldn't understand. Y ellos no podían entender. We know the Messiah is going to reign in glory. How can he die? Ellos decían, pero nosotros sabemos que el Mesías va a reinar en gloria. ¿Cómo Él dice que va a morir? They had been taught all their life that the Messiah would come and reign in glory. Ellos habían recibido la instrucción toda su vida que Mesías iba a venir para reinar en gloria. They had never learned that the Messiah would come and humbly give his life. Pero no habían entendido, no habían aprendido hasta ese momento que el Mesías tenía que venir y sufrir. Yes, someday Jesus will reign in glory on this earth again. Sí, Dios algún día va a gobernar, Jesús va a gobernar en gloria y va a reinar en esta tierra. But first he had to come and die for us. Pero primero Él tuvo que venir y morir por nosotros. It was at midnight that the mobs came and arrested Jesus. Y a medianoche vino la multitud y arrestaron a Jesús. And Jesus, the Passover lamb, shed his blood for us. Y Jesús, ese cordero pascual, derramó su sangre por nosotros. In this second Passover, En esta segunda Pascua, the firstborn did die. el primogénito murió. Romans 8:29 says Jesus was the firstborn among our brethren. Romanos 8 nos dice que
Jesús era el primogénito entre nuestros hermanos. Colossians 1:15 says he was the firstborn among every creature. El Colosenses 1:15 nos dice que Él era el primogénito entre todas las criaturas. When he was crucified, Cuando Cristo fue crucificado, great darkness filled the earth from the 6th hour una gran oscuridad, una gran tiniebla reinó en el lugar desde la hora sexta until the 9th hour, hasta la hora novena, from noon till 3 o'clock. desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Great darkness. Una gran tiniebla. Fear fell on all the soldiers. Y de hecho el terror cayó sobre todos los soldados. Israel had rejected their Messiah, Israel había rechazado al Mesías and it resulted in national ruin. y esto llevó a la ruina nacional. In the final crisis, Ahora, en la crisis final there will be 7 last plagues. van también a haber 7 plagas postreras They will fall only on the wicked que van a caer solamente sobre los impíos and bring global ruin for the y world. van a traer una ruina global en este mundo. In order to be saved, you have to be covered by the blood of the Lamb. Y usted, para poder ser salvo, tiene que estar cubierto por la sangre del You Cordero. must be living in active obedience to God's law. Y usted tiene que estar viviendo en obediencia activa a la ley de Dios. Just as Moses walked right through the hail into Pharaoh's presence Así- without getting struck dead, Así como Moisés pudo caminar tranquilamente a la presencia de Faraón sin temer el granizo, sin temer ningún he rayo. had no fear. Él no tenía ningún miedo. All around him, hailstones were falling. A su alrededor estaban cayendo granizos Animals when people were dying. y los animales y personas morían. And Moses walked straight into the presence and out of the presence of Pharaoh without any fear. Pero Moisés entró y salió de la presencia de Faraón sin temor alguno. So those who are living in active obedience and worshiping on God's 7th day De la misma manera, todos aquellos quienes viven en obediencia activa al Señor y Will quienes become- adoran en el séptimo día will be completely protected by God's angels. van a ser protegidos completamente por los ángeles de They have Dios. not bowed to human authority. Estos no se han doblegado ante la autoridad They have lost humana. their possessions. Ellos han perdido sus Many have posesiones. lost their freedom and their life. Quizás algunos de ellos han perdido sus libertades, otros sus vidas. The sea will become as blood. Dice que el mar será como sangre. And then every fountain of water will be turned into blood. There will be nowhere to get fresh water. Y luego todas las fuentes de las aguas serán transformadas en sangre. No habrá lugar So donde... the wicked will have to drink blood. Así que los impíos van a tener que beber sangre. Then the sun Luego el sol will burn so hot there will be no air conditioner available to relieve that. quemará tan terriblemente que no va a haber ninguna unidad de aire acondicionado, ni ventiladora, ni nada que pueda librar de ese calor. Great darkness will fill the earth. Una gran tiniebla, una densa tiniebla caerá sobre la tierra. The river Euphrates, a spiritual river, will dry up and 3 evil spirits will come out to prepare the people for Armageddon. Ese río Éufrates a nivel espiritual será secado. Y de allí 3 espíritus inmundos quienes prepararán al mundo para la batalla de And Armagedón. the great city of Babylon will fall and be divided into 3 parts. Y la gran ciudad de Babilonia, esta caerá y será dividida en 3 partes. Great pieces of hail will fall down and destroy all the cities of the earth. Grandes rocas de granizo van a caer y destruirán las grandes ciudades del mundo. What you saw weighed a couple of pounds. Ahora, lo que usted vio hace unas imágenes atrás, esas bolas de granizo quizás pesaban un par de libras, 1 kilo. But the hail that God is going to send in the final plagues will be 100 pounds, 45 kilos. Pero esas bolas de granizo que Dios está preparando para la plaga postrera van a ser de unas 100 libras, van a ser de unos 45 kilos. It's like bags of cement, Es como- rocks being thrown Es down. como un saco de cemento que cayera sobre algo. No building in the world could survive. Así que no habrá ningún edificio en este mundo que pueda sobrevivir eso. The homes of the wealthy and the powerful, Los hogares de los poderosos, de los ricos, the largest buildings, los edificios más grandes de este will be mundo destroyed. van a ser destruidos. Human authority
La autoridad humana will sentence God's people to death. va a sentenciar al pueblo de Dios a muerte, But God will once again deliver his people at midnight. pero Dios nuevamente librará a su pueblo a la medianoche. Great Controversy, page 636. Vamos a leer del conflicto de los siglos, página 620. It is at midnight that God manifests his power for the deliverance of his people. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. The sun appears, shining in its strength. Sale el sol en todo su esplendor. Signs and wonders follow in quick succession. Sucédense señales y prodigios con rapidez. The wicked look with terror and amazement upon the scene, Los malos miran la escena con terror y asombro, while the righteous behold with solemn joy the tokens of their deliverance. mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Brothers and sisters, Hermanos, we have to be covered by the blood. tenemos que estar cubiertos por la sangre de Cristo. We have to be living in active obedience. Tenemos que estar viviendo en una obediencia activa. Don't ignore the counsels of No. God's prophets. No ignore los consejos de los profetas de Dios. King Hezekiah said El rey Ezequías dijo in 2 Chronicles 20, en segunda de Crónicas capítulo 20, obey his prophets and so shall ye prosper. obedeced a sus profetas y prosperarás. You want to be saved? ¿Será que usted quiere ser salvo? Spend time with God and develop a close relationship. Entonces pase tiempo con Dios, desarrolle una relación cercana con Él. Ask God to cleanse you from all worldliness and sin. Pídale a Dios que lo limpie de todo pecado y de toda mundanalidad. Ask him to teach you to live in obedience to his will. Pídale que le enseñe a vivir en obediencia a su voluntad. Listen to his prophets, Escucha a sus profetas and so shall we be saved. y así seréis salvos. Thank you. Gracias.